Bueno, como decimos, estamos aquí con Daniel Baum, diputado neuquino, autor de Vaca Muerta o Vaca Viva, de Menem a Chevron. Realmente, Seferino, es una suerte contar con la presencia de Daniel Baum en los estudios de Infobae TV en un día realmente, se puede decir, histórico, porque la presidenta de la Nación, según nos hemos enterado ayer, fue primicia de Infobae.com, lo quiero decir también, va a ser indagada en esta causa. Hace un ratito también estuvo el diputado Bodar, que inició esta causa. Va a ser indagada por la jueza Servini de Cubría, porque la Cámara Federal porteña, una de las cámaras de las cámaras federales porteñas, decidió invalidar el no al lugar del fiscal Tayano y volvió a mandar la causa a la jueza Servini de Cubría, que ahora va a tener que indagar a la presidenta por no cumplir correctamente con los deberes de funcionario público, según esta denuncia del diputado Bodar, que para la Cámara merece ser investigada. Y aquí tenemos entonces, decíamos, al diputado Daniel Baum, que trabajó este libro Vaca Muerta o Vaca Viva, de Menem a Chevron, y la presencia de él es muy interesante porque ha sido protagonista a lo largo de nuestra historia reciente, de las sucesivas privatizaciones, como diputado nacional, como senador nacional, un hombre de Neuquén, justamente donde está este yacimiento de 300 hectáreas, 290 y pico hectáreas, Vaca Muerta, que parece ser que es nuestro, no sé, pasaporte al futuro. Le agradecemos mucho, diputado, su presencia aquí en los estudios de Infobae. Y bueno, la verdad, este libro hay que leerlo porque es, digamos, la historia de nuestros desaguisados, se puede decir. No sé por dónde arrancar. Y yo le preguntaría esto. Hay mucha expectativa sobre Vaca Muerta, pero mucha gente piensa que es un negocio al alcance de la mano. ¿Es así? No, de ninguna manera. Realmente el nombre del libro intenta poner este interrogante con este signo de pregunta, si es Vaca Muerta o Vaca Viva. Fue la propia presidenta de la Nación la que me inspiró el nombre del libro cuando se anunciaba la firma del convenio entre YPF y Chevron por Loma Campana, que es un yacimiento que está dentro de lo que es el área Vaca Muerta, 30.000 kilómetros cuadrados, abarca casi toda la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza y el oeste de la provincia de Río Negro, donde es claro que el recurso potencial en gas es el segundo del planeta y en petróleo el cuarto del planeta. Pero no hay que confundir lo que son potencialidades del yacimiento con reservas. Para que esta potencialidad se pueda transformar en reserva, necesita cumplir con tres condiciones. La primera, la factibilidad técnica de poder ser extraído el gas y el petróleo. Claro, de nada sirve que esté a tal profundidad que no se la pueda extraer nunca, ¿no? Ahí hay un tema técnico con todo este tema del fracking, con todo el tema ambiental, que es la tercera condición, que es la sustentabilidad ambiental. Claro. Y también es muy importante el tema económico, es decir, acá si el precio del gas no compensa, digamos, la inversión millonaria que hay que hacer, que se dice no es menos de 35.000 millones de dólares, y lo que acá ha empezado con Chevron, en este convenio que nació mal y que, bueno, tiene todo este tipo de cuestionamientos, también en un trámite express, en plena campaña electoral, ya estaba lanzada la campaña electoral del año pasado, y donde el gobierno nacional tenía necesidad de mostrar que Argentina iba a receptar inversiones, una inversión de 1.300 millones de dólares, que lamentablemente se hace de una manera bastante dudosa. Perdón, o sea que tenemos la expectativa sobre el futuro, pero todavía no sabemos si va a convenir extraerlo, por ejemplo. Se han hecho 180 pozos ya en la zona de Loma Campana, en este trabajo conjunto entre YPF y Chevron, y se está avanzando con la experiencia piloto. Jorge Lanata mostraba el domingo en un informe. Sí, ahí en Añelo, hizo un trabajo... Un pequeño pueblo de nuestra provincia que
duplica su población de lunes a viernes. 10.000 personas, decía. Sí, es realmente increíble el movimiento que se ve. Pero al televidente hay que decirle con claridad que esto por ahora es simplemente una experiencia piloto. Hay que acá receptar inversiones millonarias que no se sabe si van a llegar, y que no se sabe si van a llegar porque yo, por lo menos esta es la mirada que tratamos de mostrar en el libro, el clima que sobre todo por el marco jurídico que ha sido tan cambiante en estos últimos 25 años de democracia en la Argentina, no es fácil. Cuando estamos hablando de inversiones millonarias, nadie va a venir a invertir si no existe esa seguridad jurídica, que en mi concepto tampoco la da este decreto 929 que está hoy cuestionado y denunciado, y que parece un traje a medida, digamos, de esta inversión que ha hecho Chevron, que está haciendo Chevron conjuntamente con YPF en la provincia de Neuquén. Ahora, en particular, ¿cómo está jugando la provincia de Neuquén con el recurso que está en territorio provincial? Aclaremos, usted es un diputado peronista disidente, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es decir, cuéntenos su posicionamiento político y también después haga el análisis de qué modo está actuando la provincia con su recurso, porque finalmente por la Constitución Nacional el recurso es de la provincia. Todos sabemos que en los últimos años la equivocada política energética del gobierno nacional generó que cada vez dependiéramos más de la importación de combustibles. A la Argentina hoy le cuesta drenar hacia el exterior 13.000 millones de dólares para tener luz eléctrica y tener combustible, producto de una política caprichosa de mantener niveles de precios de nuestro gas y nuestro petróleo absolutamente desacoplados de la realidad, no del precio internacional, como decía el ministro Kicillof, sino de la realidad. En el presupuesto del año 2014, para el 45% del gas que produce la provincia de Neuquén, el cálculo que hizo la provincia para saber cuáles van a ser los ingresos por regalía, se tomó un precio de la unidad de medida del gas, que es el millón de BTU, a 0,35 centavos de dólar. Y no me estoy equivocando, 0,35 centavos de dólar. Mientras por el mismo gas le pagamos a Bolivia 11 dólares. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando...? Pero ¿cómo puede ser que la provincia acepte algo así? Bueno, lamentablemente es uno de los temas que nosotros, desde el punto de vista político, cuestionamos. Estamos frente a un gobierno unitario, como no se ha expresado, yo desde que tengo uso razón, digamos, en tiempos democráticos, obviamente, y lamentablemente el gobierno nacional con esto lo que ha hecho es que la provincia se haya visto en estos, yo diría, últimos 10, 15 años, es una provincia rica, absolutamente perjudicada. Algunos calculan que lo que Neuquén ha dejado de percibir en concepto de regalía ronda los 40.000 millones de pesos, es decir, 2 presupuestos de la provincia de Neuquén. Pero hay un tema en el libro que a mí es el que más me preocupa, que es el tema ambiental, y que acá también la presidenta, cuando se firma este convenio entre YPF y Chevron, a través de la Secretaría de Energía, se aprueban en trámite express los estudios de impacto ambiental, los planes de gestión ambiental, y que son los que dejan mucha duda. Y dejan mucha duda por este famoso informe Mosconi, que el ministro De Vido y Kicillof, como interventores de YPF, elaboraron cuando irrumpieron de la mano de Guillermo Moreno en las oficinas que tiene actualmente YPF y que tenía Repsol en Puerto Madero. Y al decir del propio Kicillof, se encontraron con informes que, decía él, solamente se pueden conocer estando adentro de la empresa, mirando sus archivos. Y entre algunas de las cosas que ellos denuncian, muy gravemente, dicen, hay 4.500 derrames por año 2010 y 2011, de lo que solamente se remedió... ¿Dónde hay derrames? 4.500. ¿En todo el país? En toda la zona donde Repsol, digamos, operaba. En nuestra provincia es casi la mitad. Digamos, la mitad están en Neuquén. 43%, de acuerdo a las acciones que... usted sabe que cuando se expropió el 51% de las acciones, el Estado Nacional de ese 51% se quedó con el 51% y el otro 49% en la ley lo va a repartir entre las provincias productoras de hidrocarburos. De ese 49% a Neuquén le corresponde un 43%, un 10,5% del total de acciones de YPF.
que mire un dato curioso también, ¿no? El gobierno nacional le consintió al grupo Petersen, a Eskenazi, poder pagar el 25,4% de las acciones con las regalías que vaya con, claro, con las utilidades, con las utilidades, perdón, y acá las provincias que somos dueños del gas y del petróleo, se nos quiso, porque bueno, por suerte los gobernadores creo que se están poniendo firmes, se nos quiso o endeudar a la provincia para integrar ese 10,5% o tomar algún tipo de o poner el dinero. Pero volviendo al informe Mosconi, sí, que a mí me parece que allí se dicen cosas muy graves de las que hoy están enterradas, tapadas, desapareció de la agenda oficial 4.500 derrames de los que solamente se remediaron entre un 3 y un 5%, y muestran fotos en el informe de lagunas de petróleo que seguramente se habrán tapado con tierra, sin tratar esa tierra petrolada, sin recuperar ese petróleo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué? Bueno, ellos dicen de que a 0,35 centavos de dólar el millón de BTU, se imaginan ustedes producir la mitad del gas, ¿a cuánto se dispone de recursos? Si en Bolivia tienen 11 dólares para poder cambiar un caño, para poder cambiar un tanque. Ellos dicen que hay el 50% de los ductos están en estado absolutamente crítico y el 44% del tancaje, de las baterías en las cuales se almacena el petróleo. Bueno, esto habría... hay que empezar todo de nuevo. Claro. Es un y esto caos organizativo. Es un tema que pasó muy desapercibido cuando se aprobó el pago de 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, y no se habla de que esto forma parte también del precio. El ministro Kicillof dijo, le descontamos, y por eso llegamos a eso, pero no dijo cuánto le descontaron, y el Tribunal Nacional de Tasaciones, realmente al decir de que los 5.000 millones de dólares es un precio justo en el advenimiento que se hizo entre YPF y Repsol, me parece que no tuvo, por lo menos lo digo en el libro, no tuvo en cuenta cuánto es el pasivo ambiental que nos ha dejado Repsol en la República Argentina. Y usted habla de una década depredada. Sí, década depredada porque Loma La Lata, que era el yacimiento más importante que tenía la Argentina, hoy produce la mitad de lo que producía en su pleno esplendor. Acá ha habido una sobreexplotación, no lo dice Daniel Baum, lo dice el ministro Kicillof y el ministro De Vito en el informe Mosconi. Sí, lo dijeron claramente también en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación hay, yo digo, el juez Lijo, esa denuncia de la diputada Elisa Carrió, de vaciamiento de YPF por parte de los españoles, debería incorporarse ese informe que el ministro Kicillof hizo en el Senado de la Nación. Ahora, porque hizo denuncias muy graves en esa exposición en el Senado. Perdón. Claro. Viendo a Vaca Muerta, entonces potencialmente puede ser una bendición para la Argentina. Sí. Pero parece que, según usted, necesita tal tamaño, tal dimensión de inversiones, que aunque ese dinero va a provenir de capitalistas muy arriesgados como los petroleros, también reclaman un marco de seguridad jurídica. O sea que esto nos lleva más bien al próximo gobierno. Es el próximo gobierno el que va a usufructuar Vaca Muerta, pareciera. Bueno, yo espero que sí, que tengamos un cambio profundo en la política energética del país. Ustedes vivieron acá en la ciudad de Buenos Aires el último verano, los cortes de luz, la gente sufriendo esa situación, y como hace siempre este gobierno, echándole la culpa, digamos, a las empresas distribuidoras, como si esas empresas distribuidoras pudieran funcionar sin ningún tipo de control, con autonomía absoluta de parte de la Secretaría de Energía de la Nación o de los organismos de contralor, como en el caso del ENRE. Y en el caso de lo que ha sido la producción de gas y de petróleo convencional, una caída. YPF solamente produce el 30% del petróleo y del gas que se produce en Argentina. Número redondo estoy haciendo para que el televidente lo entienda. El otro 70% lo producen otras 54 empresas petroleras que están en la Argentina, y que hoy, si bien YPF ha incrementado, digamos, su producción, y esto se muestra como un gran logro de la gestión del gobierno, todavía no alcanza a compensar esa caída de ese otro 70% de gas y de petróleo. ¿Cuánto es el dinero que se necesita para desarrollar Vaca Muerta? Así, una cifra estimada. Quiero aclarar que no soy ni un empresario ni un experto en este tema. Lo que puedo repetir es lo que me parece que
son los estudios más serios que yo he leído. Se habla de no menos de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Y su opinión como conocedor del sector, además todos los neuquinos saben mucho de energía, este decreto por el cual, digamos, se aceptó y se viabilizó la inversión de Chevron, ¿para usted tiene puntos oscuros que merecen una investigación judicial? Bueno, en primer lugar, desmiente todo un discurso de la demonizada década menemista, donde el kirchnerismo denuncia la desregulación petrolera, cuyos decretos se terminan derogando en el año 2013 con este famoso decreto 929. Pero cuando uno mira los beneficios que le van a terminar dando, que no dice a la empresa Chevron, dice para todas las empresas, pero el que habilitó esta inversión... La única empresa habilitada es Chevron. Y hasta ahora es el único, digamos, en el tema no convencional, ¿no? Sí, tenemos que aclarar, sí. El único emprendimiento que existe, por lo menos en la cuenca neuquina, que es el lugar donde existe potencialmente el recurso y que solamente alcanza el 2% de la extensión de lo que es Vaca Muerta. Loma Campana es eso, el 2%. O sea, los fundamentos, perdóneme, los fundamentos del decreto que permitieron el ingreso de Chevron son los mismos que forjaron la política, digamos, demonizada de desregulación de acá se habla recursos. de que a los 5 años Chevron va a poder, si esto continúa, porque acá estamos en una experiencia piloto, acá tienen que venir después inversiones más importantes. Si acá esas 3 condiciones que yo decía recién, la factibilidad técnica, la factibilidad económica y la sustentabilidad ambiental, claro, transforman este recurso potencial en una reserva comprobada, obviamente vendrán nuevas inversiones, y en esas nuevas inversiones, allí, en ese decreto 929, por ejemplo, se le permite que a partir del 5º año la libre disponibilidad del 20% del petróleo, se dice del 20%. Antes esto, en los decretos de Menem, no se hablaba del 20%, se hablaba de la libre disponibilidad, pero realmente si en una actividad de inversiones de la magnitud que son las inversiones petroleras, hay una rentabilidad del 20%, y bueno, están haciendo un negocio extraordinario, así que es prácticamente la libre disponibilidad. Entonces venir a cuestionar por un lado una situación y después hacerla, es lo que, digamos, ha caracterizado en muchos planos al gobierno. ¿Qué es lo que hizo? Claro. ¿Qué es lo que, digamos, en qué se equivocó o por ahí no se equivocó y era lo que buscaban el gobierno, los sucesivos gobiernos kirchneristas en la política energética? ¿Por qué se ha llegado a, digamos, por qué tal desmanejo? ¿Por qué esta disparidad? Para lo que se termina pagando a Bolivia, claro, lo que se le paga a Neuquén. Para mí la piedra angular está en este tema, en este capricho, yo diría, del precio absolutamente irrisorio con el que se ha reconocido en boca de pozo al gas y al petróleo, que ha, por otra parte, y esto no lo dije, demandado del gobierno nacional subsidios que en el año 2013 treparon los 70.000 millones de pesos. Yo creo que acá hoy el gobierno, digamos, quedó entrampado en una estructura de corrupción de la que me parece no puede salir, porque es lo único que le da cierta lógica a explicar por qué tanta tosudez de mantener precios que no son los que responden a la realidad. Y no estamos hablando, porque acá Kicillof, cada vez que se le cuestionó, dijo, acá no me vengan con que tenemos que tener precio de los combustibles que se pagan a nivel mundial. Bueno, ya con la nafta, a partir de la expropiación del 51%, estamos asistiendo a un 200% incremento en los últimos 2 años. Así que ya se viene abajo, digamos, este tema de haber sostenido los precios como lo sostuvieron en estos 10 años. Al principio era entendible, se había especificado la economía del país, había que desacoplar, es decir, los ingresos especificados del ciudadano no permitían pagar la nafta o pagar la energía eléctrica a precios internacionales. Al principio. Eso era absolutamente lógico. Pero después de crecer a tasas chinas como creció la Argentina, haberse tosudamente empeñado en no modificar los precios, bueno, no se han producido las inversiones que se requerían en el caso eléctrico, y en el caso de la extracción del gas y del petróleo, yo creo que el tema ambiental, por eso a mí no me llamó la atención, digamos, las denuncias que hacen
en el informe Mosconi, no se ha cumplido con las normativas ambientales que tiene la República Argentina. Además en los años kirchneristas. No sé, Ceferino, tendrás alguna otra pregunta más, pero mi última pregunta por lo menos es, usted fue uno de los diputados que aprobó la privatización en el comienzo del gobierno de Menem, o no me acuerdo en qué año fue, 94, 95, de YPF. Le quiero contar. ¿Usted se arrepiente? No. Sí, no, o sea, ¿por qué eso estuvo bien? Sí, mire, cuando ¿por qué estuvo mal? Con el diario del ¿Qué lunes, es lo que estuvo con mal? el diario del lunes tal vez yo no lo hubiera votado, porque después no voté la ley 24623 que autorizó al presidente Menem a vender el 20% de la Nación de Oro. Eso es importante, porque hubo dos momentos importantes de la privatización de YPF. El primero, el Estado... En septiembre del 92 yo levanté la mano. Esto lo digo. Pero digo, en ese momento el Estado se quedó con acciones y el 20% con la acción de oro. Y las provincias podían... ¿Levantó la mano convencido o tenía dudas? Me convenció el ingeniero Extensor, personalmente. Claro, que era el presidente de YPF. Que era el presidente de YPF en ese momento. Y bueno, por eso le dedico un capítulo al ingeniero Extensor, que era un petrolero que iba a transformar a YPF, para mí, en mi concepto, lo digo, puedo estar equivocado, ¿no? En una gran empresa mundial. Y bueno, lamentablemente ese accidente dudoso, como dijo la presidenta, que tenía sus teorías, pero que como no tenía pruebas no la podía decir, yo digo lo mismo, en una noche estrellada, con luz de luna, sin viento, dice el parte meteorológico del aeropuerto de Ecuador, se tragan un cerro en un avión. Es difícil igual ese aeropuerto. El aeropuerto de Ecuador sí, es complicado. Bueno, de todas maneras, yo cuento una anécdota. Fuimos con el senador Salas, convocados por el vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF en ese momento, Hugo Martínez, después fue diputado nacional, por Neis León y Roberto Monti. Nos atendió Neis León en esa entrevista y nos dijo, necesitamos, año 96, ¿no? Después de votar esta ley de la autorización del 20%, y nos dice, necesitamos ayuda para defender el 20% de la Nación de Oro, porque vienen por ella y no lo tenemos a Pepe para defenderla. Ahí votó en contra usted. No, ya no era diputado. Yo presenté un proyecto en contra de la venta del 20%. Fui el único legislador de la Patagonia en ese momento que presentó un proyecto en contra de la venta del 20%. Bueno, después me opuse a la prórroga de Loma La Lata, esa prórroga que en la época del doctor de la Rúa se le otorgó a Repsol 17 años antes, 10 años más, que estaba previsto en el contrato de concesión, pero había una cláusula del buen cumplimiento que lamentablemente 17 años antes había que ser mago para adivinar que se había cumplido con la concesión. Muy bien, diputado. Felicitaciones por el libro. Sí, porque siempre lo voy a mostrar de nuevo, chicos, si les parece, Vaca Muerta o Vaca Viva de Menem a Chevron. Es el libro del diputado neuquino Daniel Baum. La verdad que una entrevista muy interesante, sabe mucho el diputado, como hemos dicho, ha sido un protagonista de cada vez que el Estado intervino para un lado, para el otro. Ahora estamos en esta instancia crucial de la Argentina sobre este recurso, sobre el que recién empieza el debate y la inversión. La verdad que una suerte haberlo tenido al diputado Daniel Baum aquí en los estudios de Infobae TV, Ceferino.